Visión joven. El libro de Job es un libro interesante porque no se refiere a nada de lo que pasa desde los libros primeros hasta los libros al último. Job ni siquiera menciona el Éxodo. Por eso se piensa de que Job fue escrito antes de que el Éxodo sucediera. La teoría que más se cree es que Moisés fue el que escribió Éxodo, al igual que Génesis en Midian. Quizá haya un propósito para el libro de Job, como habla mucho acerca de por qué el hombre bueno o el humano mismo sufre. En Romanos 1, 18 al 20 nos revela la ira de Dios contra la injusticia y la impiedad. Aquí se revela la existencia de Dios por medio de la creación. Y ningún ser humano tenemos excusas para negar la existencia de Dios. El mundo natural nos revela acerca de la existencia de Dios. También la ciencia moderna nos confirma la maravilloso que fue la creación. Aquí hay una ironía interesante. Cuando más compleja es la ciencia en la vida, no puede encontrar el origen de la creación. En Job 12, del 7 al 10, nos revela todas las maravillas que Dios creó para que nosotros pudiéramos ver y creer de su existencia. También aquí se nos dice que la realidad de Dios se ve en el mundo creado. Aunque la naturaleza en sus condiciones no revela el carácter de Dios, sí revela su poder de crear y su bondad. Además del mundo creado, existe el argumento cosmológico. Básicamente es la idea que nada vino por sí mismo, que nada fue creado por sí mismo, que algo anterior tuvo que haber creado lo existente y ese anterior tuvo que haber creado a ello. En cambio, lo que existe fue creado por algo anterior y a la vez ese anterior fue creado por algo anterior a ello. Y eso nos lleva a algo que no fue creado, a algo que siempre ha existido y que más podría ser sino nuestro Dios eterno. En los textos Apocalipsis 4, Colosenses 1 y Juan 1 nos enseñan que realmente nada más hay una explicación lógica y es que nada más hay un Dios eternamente existente. Stephen Hawking nos dice que nada creó el universo, pero el error es error, aunque lo diga un gran científico. Lección 4, día martes. Muchas personas dicen que la razón por qué Dios no existe es porque el humano sufre demasiado. Si hay un Dios, ¿qué no crees que el sufrimiento no existiría? Esa es una pregunta que muchos de nosotros creyentes nos hacemos. Es interesante que Elena G. de White, al igual que la tradición judía, piensan que Job quizás fue escrito por Moisés, junto con Génesis en Midian. El propósito del libro de Job es que Dios nos quiere enseñar de que nosotros no estamos solos cuando estamos sufriendo. Al igual que Job, que nunca dejó al lado de Dios durante el tiempo de su angustia. Así que el mal no es una excusa de que no haya Dios, sino que es una explicación del pecado y que Dios tiene un plan para el final de todo esto. El problema de la existencia de Dios nunca aparece en el libro de Job. La pregunta es, ¿por qué Job está pasando por pruebas? La pregunta es justa, porque Job creía en Dios. Para un ateo que sufre alguna prueba o dificultad, la pregunta de por qué pasa por pruebas es sencilla y directa. Él piensa que podemos pasar por pruebas porque es directamente algo que tenemos que vivir. La cuestión por la que Job está luchando es porque todavía existe que todos los creyentes en Dios afrontan y con la que todavía tenemos que luchar con problemas de calamidades. Si Dios es un Dios bueno, justo y existe, ¿por qué pasamos por esas pruebas? Sin embargo, tenemos la confianza de que Él siempre está con nosotros. Pablo habla acerca de la teodicea en Romanos 3, 1 al 4. Teodicea es el comprender de la bondad de Dios en frente del mal. De hecho, nuestro concepto sobre el gran conflicto es una gran teodicea. La bondad de Dios se revelará en este mundo a pesar de todo el mal que hay en él. Lo difícil que sea para nosotros entenderlo, al final, cuando todo haya pasado, podremos ver la bondad
la justicia y el amor de Dios cuando hizo el trato con la humanidad, con Satanás y con el pecado. Y al último podremos exclamar: grande y maravillosas son todas tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El autor C.S. Lewis menciona en un libro que escribió acerca de la muerte de su esposa, dice que la existencia de Dios no es algo de que se debe cuestionar. Algo que más importa es cómo es el carácter de Dios en verdad. Este es el mismo tema del libro de Job. Job no dudaba de la existencia de Dios, sino tenía la cuestión en cuál es el carácter de Dios. ¿Cómo realmente es Dios? Que no, esto es lo que el gran conflicto se trata. El gran conflicto no se trata acerca de la existencia de Dios, sino del amor de Dios que tiene para nosotros. Nosotros debemos de poner más caso, no al origen de dónde venimos, ni si hay un Dios, sino de que cómo es Dios en verdad para nosotros. Lenguaje singular, el evangelio he de contar. Un joven comenzando a hablar, visión joven.